Bueno, muy buenos días para todos los participantes. Damos inicio al webinar ¿Cómo impulsar la apropiación digital en la educación? Mi nombre es Sergio Abella, soy actual coordinador de mercado en Acredita y los estaré acompañando el día de hoy como moderador de esta sesión interactiva. Para mí es un placer acompañarlos. Sé que la sesión del día de hoy será muy provechosa para todos, ya que tenemos dos excelentes ponentes de gran calidad que nos compartirán sus valiosas experiencias, consejos y conocimientos en relación con la apropiación digital en el sector educativo. La primera ponencia será llevada a cabo por Anabel Alaya. Ana, bienvenida al día de hoy, ¿cómo te va? Hola Sergio, muy buenos días, gracias por la presentación. Bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Excelente, para quienes no sabían, Anabel es comunicadora social de profesión con certificaciones en marketing digital, design thinking y change management. Fue gerente de apropiación digital en Ecopetrol, que es la actual empresa más grande de Colombia, y es cofundadora y actual CEO de Acredita. Nuestra segunda ponente es Estefanía Di Domenico. Estefanía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo para todos, para ustedes y para toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Muy feliz y contenta de estar acá con ustedes. Qué bueno, Estefanía es administradora de negocios internacionales con máster en finanzas corporativas. Lideró el área de fundraising en una entidad educativa sin ánimo de lucro de origen colombiano y actualmente dirige el equipo de mercadeo de Growth en Acredita. Así es. Gracias. Antes de empezar, vamos a hacer un repaso de los temas que trataremos el día de hoy. Primero, iniciamos con la pregunta, ¿qué es la apropiación digital y cómo impulsarla? Segundo, desafíos de la educación a distancia y perspectivas a futuro. Tercero, rutas de aprendizaje, tendencias a las microcertificaciones y estudiantes globales. Y cuarto, nuevas formas de acreditar logros y conocimientos. La sesión del día de hoy tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente. Les pedimos a los participantes que escriban por el chat las preguntas que surjan durante la sesión, para que al final puedan ser atendidas cada una de ellas en un espacio corto de 10 minutos. Para nuestros participantes, les contamos tendremos una sorpresa al final del webinar, así que les pedimos que estén muy pendientes. Dando inicio a nuestra primera speaker del día de hoy, le doy la palabra a Anabel Alaya. Ana, adelante y bienvenida de nuevo. Hola a todos, muy buenos días. Gracias Sergio por la introducción, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, y quise comenzar con esta lámina y algunas imágenes que muchos de ustedes seguramente habrán visto en redes sociales, ¿no? Y esto es lo que nos pasó, ¿no? Bueno, y que hoy día lo vemos quizás incluso, digamos, de esta primerita que está aquí con un tono jocoso o chistoso, imaginando, bueno, quién fue la persona que lideró la transformación digital en la organización y bromeamos que fue el COVID-19, pero si nos proyectamos probablemente a diciembre, de aquí a 6 meses, yo pensaría, me atrevería a pensar que la gran mayoría de nosotros sí marcaríamos esa opción. Y es que muchos de nosotros pensamos que, que la virtualización estaba a años de distancia, ¿no? Y esto nos cayó de repente, de a momento. Entonces, pues para dar contexto y continuar con mi presentación, permítanme que voy a compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Ok, listo. Voy a seguir entonces por aquí. Iniciar la presentación. Un segundito, listo. Entonces, entonces para dar contexto, digamos, nos vino encima entonces esta virtualización impuesta. Y la adopción de nuevas tecnologías, tradicionalmente o históricamente, ha tenido una curva normal. ¿M? Y aquí les traje esta curva sacada de un modelo de un autor que se llama Cruzando el Abismo, ¿no? Y tradicionalmente la adopción y la apropiación de nuevas tecnologías empezaba con un pequeño grupo que eran los innovadores, luego los que llamamos los primeros en adoptar o los early adopters, y luego digamos, la mayoría inicial, retrasada y finalmente los rezagados. Pero realmente yo creo que esto ya, pues con esta virtualización impuesta, el abismo lo cerró la situación que estamos pasando, ¿sí? Hoy día realmente
si nos ponemos a comparar entre estos dos grupos o tendencias, ya nosotros no somos mayoría inicial, ¿sí? Personas que quieren soluciones completas, que quieren comodidad. Hoy la mayoría de nosotros y en las conversaciones que tenemos con muchos de nuestros clientes, muchos estamos buscando probar y adoptar cosas nuevas y herramientas nuevas de tecnología. Entonces, ese abismo lo estamos cruzando quizás de una manera acelerada por esta virtualización impuesta, pero eso no quiere decir que haya mejores prácticas y mejores maneras de cruzar ese abismo, y por eso es que entonces estamos compartiendo con ustedes este webinar, y es cómo puede ser quizás la mejor manera entonces de apropiar estas tecnologías que hemos tenido que adoptar en muy poco tiempo. Y para dar contexto del impacto de lo que estamos viviendo, quise traerles esta lámina. Aquí hay un gráfico que representa cómo ha sido la penetración del e-commerce en Estados Unidos tradicionalmente. Y en 8 semanas ocurrió la misma adopción o apropiación de lo que había tomado 10 años en el pasado. Entonces, me atrevería a pensar, no tengo el gráfico en herramientas de e-learning y lo que nos compete a los que estamos en este webinar, pero me atrevería a pensar que la curva ha sido bastante similar para los que estamos aquí en nuestras instituciones educativas y en nuestras organizaciones. Hay décadas en donde nada sucede y semanas en donde suceden muchas cosas. Y estamos precisamente viviendo esas semanas de virtualización impuesta. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esta virtualización que nos tocó? Y aquí entonces, pues para alinearnos conceptualmente, quería traerles el concepto de la apropiación digital. Porque quizás algunos de nosotros pues, nos imaginemos o tenemos posicionados conceptos diferentes. Y mi definición favorita es la del exministro David Luna, que es la más simple, ¿no? Y dice, es el buen uso de la tecnología. Pero a la vez que esta es una frase pues simple, también es un poco ambigua. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué significa el buen uso de la tecnología? Implica no solo entenderla, sino aprovechar el máximo potencial que tiene. Es decir, aprovechar todas las funcionalidades. No es lo mismo que yo solo utilice una o dos funcionalidades de la herramienta a que la utilice completa y aprovechando pues todas las bondades que ésta me pueda brindar. Que finalmente lo que busca es transformar los procesos o los comportamientos de las personas. Estamos transformando la manera de trabajar, la manera de aprender, la manera de transmitir conocimiento y la manera también de evaluar y certificar esos conocimientos. Y en última instancia, y esto es algo que tenemos que tener todos sumamente presente, todas las herramientas tecnológicas que nosotros vayamos a poner a disposición de nuestros grupos de interés tienen que tener como fin último o apuntar a mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos también que tener en cuenta que la apropiación digital es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Ahorita quizás se nos vino encima, se nos vino muy deprisa, y quizás sintamos que por ahora estamos un poco, pues, como dicen los gringos, overwhelmed o sobresaturados, o que realmente pues, las cosas que estamos haciendo no están teniendo los impactos esperados, pero digamos que tenemos que considerar que estamos viviendo este proceso y que los resultados los vamos a ver a mediano plazo, ¿no? Si nos preguntan entonces, ¿cómo medimos la apropiación digital o cómo sé yo, porque probablemente es alguna de las preguntas que nos hacemos, si realmente mis grupos de interés, mis alumnos, mis empleados, mis compañeros están apropiando la tecnología de la mejor manera posible, aquí les traje una fórmula o un indicador del Centro Nacional de Consultoría en Colombia. Ellos dicen que la apropiación digital se mide en dos grandes dimensiones, en frecuencia de uso y en intenciones de uso. Es distinto y esas intenciones de uso también tenemos que mirar qué tan relevantes son para nuestros grupos de interés. Quiere decir, voy a poner un ejemplo en mi casa o de mi hijo, que mi hijo use YouTube para ver gamers o para distraerse, para mí no tiene igual de relevancia que lo utilice para aprender o para descubrir cómo resolver
un problema. Entonces, la apropiación digital no solo es medir cuánto tiempo pasamos conectados en Teams o cuánto tiempo pasamos conectados a una videoconferencia o qué tanto utilizamos un CRM, sino las intenciones de uso y si esas intenciones de uso están alineadas a lo que yo tengo como estrategia en mi negocio o en mis procesos de aprendizaje. Entonces, pues, si quieren, pues, pasearse luego un poco más acerca de estos indicadores y el estudio, que está, pues, por ahora limitado a Colombia, pero me atrevería a decir que aplican muchos otros de los países que nos acompañan en esta sesión. Luego les compartimos la presentación y el link para que puedan explorar un poco más. Entonces, dicho esto, a mayor apropiación, a mejor uso de la tecnología, mayor será el impacto o el impacto positivo que vamos a tener en esta época de virtualización impuesta. Esto es un poco lo que les comentaba ahora. La velocidad y la metodología no son excluyentes. No quiere decir que por ahora nos veamos, hagamos una analogía, hayamos visto en un incendio, no quiere decir que no hayan mejores maneras de apagar ese incendio o evitar que se propague. Y por eso les quisimos traer este framework o esta metodología de abordaje para abordar los procesos de adopción o de apropiación de nuevas tecnologías. Y entonces, bueno, hay como tres grandes fases. La primera fase es de posicionamiento, porque en muchos de los casos probablemente sus alumnos, compañeros o colaboradores no conocen la herramienta. Entonces tenemos que velar, así sea de una manera muy práctica y muy sencilla, dar a conocer la herramienta, el producto de manera clara. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo frente a otras formas de hacerlo? Quizás no hay otra forma de hacerlo presencial, pero me refiero a que utilicen otras herramientas o fuentes no formales en la organización. Entonces decir, mira, este es el producto que estamos poniendo a esta disposición y estos son los beneficios de utilizarlo. Tenemos que buscar evangelizar, comunicar y por supuesto dar guía en el uso. No solo sirve poner a disposición una plataforma de Teams, una plataforma de Zoom, agendar una serie de calendarios y de reuniones y luego no decirle a la gente las buenas prácticas y las mejores maneras de hacer las cosas y en el mejor aprovechamiento de la tecnología, que era lo que hablábamos unas láminas atrás. La segunda fase tiene que ver un poco en, bueno, ya la gente sabe cómo utilizarlas, pero de pronto no las aprovechan al máximo. Entonces aquí me devuelvo un poco a las intenciones, a los casos de uso que hablábamos anteriormente. Hay que identificar todos los casos de uso y los más apropiados para cada herramienta y saberlos comunicar de manera muy clara a nuestros grupos de interés y por supuesto también brindar incentivos. No necesariamente tiene que ser un incentivo económico, no. Podemos buscar quiénes son aquellas personas modelo o ejemplares en nuestra organización, nuestros estudiantes que han apropiado de esas tecnologías y pues de alguna manera destacarlos como el early adopter del mes o no sé, digamos que hay otros muchos incentivos que podemos dar pues para ser visible y para que esas personas se conviertan en modelo en los demás grupos de interés. Y por último, bueno, ya entonces logramos que la gente utilice la tecnología en su día a día. ¿Qué podemos hacer o cuál es el estado ideal? Bueno, por supuesto entonces promover evangelizadores, personas que ya sean expertos en el uso y en la apropiación de esas tecnologías y convertirlos quizás en agentes de cambio, ¿sí? Y que sean esos evangelizadores o esos promotores internos, por supuesto definir los KPIs, cuáles son esos indicadores que me van a decir que la gente sí está digamos, apropiando de esas tecnologías y no solo los indicadores de cara a la apropiación de la tecnología, sino los resultados del negocio. Es decir, ¿cómo sé yo si mis estudiantes realmente están aprendiendo bien? Si los estoy evaluando bien. Entonces, hacer esa medición de KPIs permanente y, por supuesto, cerrar brechas, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto o qué palancas utilizamos entonces para impulsar la apropiación digital? Por supuesto, la comunicación, fundamental, sobre todo en la fase 1 de posicionamiento. Tenemos que comunicar, comunicar y comunicar. Y más aún que estamos a distancia, no hay tal cosa como sobrecomunicación, me atrevería a decir. Formación, en este punto me refiero a formación en el uso de la tecnología,
Y formar no es solo, por favor, mandar un manual de usuario, ¿sí? O sea, busquemos también maneras creativas de formar a la gente y decirle cómo puede ser el mejor uso de esas herramientas. Sponsorship tiene que ver con el patrocinio, tiene que haber personas líderes en la organización que movilicen estas nuevas estrategias y la apropiación de estas tecnologías, personas que idealmente tengan conocimiento, autoridad, poder de influencia y tengan una trayectoria positiva o la gente, digamos, tenga una visión positiva de estas personas para que realmente logren movilizar hacia los objetivos que estamos buscando y, por supuesto, la alineación con procesos. De nada sirve, como les digo, abrir un Zoom o poner a la disposición un LMS o una plataforma de educación virtual si realmente los procesos atrás no se articulan como deben ser, porque al final eso termina impactando pues todos nuestros procesos. Y por último, el UX, que no es otra cosa que la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es fundamental. Eso implica ponernos en los zapatos del usuario, hacer empatía con él. ¿Cómo yo le puedo hacer la vida más sencilla a mi usuario? ¿Cómo le explico de mejor manera? ¿Cómo hago que esa herramienta sea lo más intuitiva posible? ¿Cómo hago que el estudiante o mis empleados sientan confianza en el uso de la herramienta, que no van a impactar su gestión en el día a día? ¿Cómo se van a sentir atendidos por nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo también sumamente importante cuando vamos a impulsar nuevas tecnologías en las audiencias. Y ya bueno, lo que se viene, y antes de darle el paso a Estefanía, les quería, pues yo creo que esto ya todos lo tenemos como muy claro, la virtualidad será la gran ganadora. Esto fue una, y les recomiendo que se lean este artículo o este análisis que hizo el Observatorio de la Universidad Colombiana de 125 cambios que provocará el COVID en las instituciones de educación superior. Yo creo que aplica también no solo a las IES, sino a otras instituciones educativas. La virtualidad será la gran ganadora. Tras años de ser considerada como la niña fea o el patito feo o aquella cosa que era un deseable y no un necesario, ahora se convirtió en el actor más relevante de esta conversación. Y tenemos que tener presente, porque muchas veces cuando hablamos de la virtualización de los procesos de enseñanza, pues no es solo eso. Hay otras cosas más que están cambiando y nuevas tendencias en educación que tenemos que considerar, que ya venían de alguna manera destapándose o haciendo ruido, y toda esta virtualización impuesta pues las ha acelerado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, ya sabemos que la educación blended o 100% en línea va a ser la nueva realidad que nos acompañe por mucho tiempo, de ahora en adelante. Todo el tema de la educación basada en competencias y en habilidades, si bien antes esto ya estaba cobrando de alguna manera importancia, pensaría que hoy, más que nunca, la educación va a estar más enfocada en competencias, en habilidades específicas. Yo hoy día, si soy un reclutador, no me interesa necesariamente reclutar a alguien por el título de administrador, de economista o de comunicador social. Yo probablemente voy a querer reclutar a alguien con algunas competencias digitales, por ejemplo, específicas, alguien que conozca algún lenguaje de programación o quizás, ¿por qué no?, también alguna de las competencias blandas que están ahorita pues tan demandadas por el mercado laboral. Y realmente entonces, si yo ya virtualicé el proceso de aprendizaje, si ya nos estamos dando cuenta entonces de que ahora, más allá de los títulos grandes, conviene reconocer y hacer visibles las competencias en formas más digeribles o en competencias más específicas, ¿cómo hago yo entonces para que eso sea visible y articular el ecosistema de la educación con la industria? Entonces aquí también entra en juego otra dimensión importante, que es cómo entonces llevamos ese reconocimiento de logros y de títulos al mundo digital en un contexto socializable y donde puedan obtener verificación inmediata. Esto es un poco entonces lo que se nos viene
en educación y adicionalmente pues en la industria. Y como reflexión final, antes de darle el pase a Estefanía, es esto, es decir, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y la idea es, mira, si ya nos cayó esta virtualización impuesta, ya tenemos el incendio, estamos buscando las mejores maneras de apagarlo. Oye, no tiene sentido esperar a que llegue el remedio del virus y decir, ah, bueno, entonces luego volvemos a lo que era antes, todo se habrá perdido, ¿no? Entonces, muchas medidas de emergencia y cosas que ocurren luego más adelante se van a convertir en un componente esencial. Y el nuevo normal pues todavía no se termina de dibujar, pero seguramente nada va a ser igual que antes. Y este es el salto que estamos dando ahora en la educación, y esto es lo que históricamente nos ha permitido dar saltos y llegar a nuevas olas de innovación. Entonces aquí la reflexión es aprovechemos esta contingencia, aprovechemos que tenemos herramientas para impulsar esa apropiación digital, para crear, para innovar. Aquí ya lo que vimos un poquito en la ola del principio. Ya no es un grupito, los que son los early adopters. Ahora ya todos los que estamos aquí cruzamos el abismo. Todos somos early adopters, todos somos innovadores y ya llegó el tiempo entonces de crear. Y pues entonces ahora le voy a dar el paso a Estefanía. Steph, adelante. ¿Listo, Steph? Steph, ¿estás allí? Denos un segundito. Que... Algo sucedió. No, ya, listo. Adelante, Steph, ya te escucho. Ya te escucho. Ok, algo sucedió con la presentación, no sé qué ocurre aquí. Tranquila, yo la presento y si quieres te voy pasando las láminas, no te preocupes. Ok. Adelante. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que a pesar de todos estos avances en la educación que venimos contemplando desde hace algún tiempo ya, sigue habiendo una importante brecha entre lo que el mercado necesita y lo que las personas son capaces de hacer. David Rosas del Banco Interamericano de Desarrollo habla de que en Colombia particularmente 1 de cada 3 empresarios no logra cubrir las vacantes requeridas por esta razón, por la brecha de competencias. Entonces, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Que los estudiantes están necesitando caminos más claros para poder posicionarse, para poder desarrollarse y para poder aportar sus talentos de una mejor forma. Esa claridad debe apuntar a contestar estas 4 preguntas que ven en pantalla. Es quién soy, en dónde estoy, hacia dónde voy y cómo llego allí. Entonces, de allí surge la importancia de los llamados trayectos de aprendizaje. Los trayectos de aprendizaje no son más que caminos para que una persona obtenga el aprendizaje necesario para alcanzar con éxito un resultado en un tiempo determinado. Entonces, el resultado de un trayecto de aprendizaje, Ana, si me regalas la segunda lámina, puede ser un título, una certificación, el dominio de una tarea, el manejo de una herramienta, la ejecución de un rol, bueno, y etcétera. Existen varios tipos de rutas o trayectos de aprendizaje. Aquí yo quisiera hacer una pausa y quisiera lanzar una pequeña encuesta para los participantes de esta reunión. Si me ayudas, Ana o Sergio, lanzándola, porque la verdad es que queremos simplemente medir qué tipo bueno, cómo se maneja la apropiación digital en las instituciones educativas en las que ustedes, digamos, que son parte, y también hacer un pequeño sondeo sobre los trayectos de aprendizaje. En sus pantallas ya deben estar viendo las preguntas. Si nos colaboran, por favor, respondiéndolas, vamos a dar un minutico para ello. De acuerdo, aquí la gente está respondiendo. Vamos a darle unos minuticos. Sí, listo. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál ha sido el principal desafío en la apropiación digital de tu organización post-COVID? Bueno, acá hay casi que estamos empatados, igual, Sí. con 2 de las preguntas, con 2 de las respuestas, y es capacitar a las personas en el uso de las nuevas herramientas, definitivamente un reto. Y luego, lograr el aprovechamiento y buen uso de las herramientas, lo que mencionaba Ana en su ponencia. Esta es.
Aquí les Estos, mostramos entonces los resultados. De acuerdo. estos son los resultados, perfecto. Entonces, los mayores desafíos tienen que ver con la capacitación a las personas de las herramientas y con el aprovechamiento de las herramientas que ya hoy en día existen en las organizaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, entonces hablábamos de las rutas de aprendizaje, de que existen varios tipos de rutas o trayectos de aprendizaje. En pantalla ven algunos, en pantalla específicamente ven 3. Entonces está el aprendizaje, la ruta lineal, que sigue una secuencia, como por ejemplo esta ruta que se llama ruta para ser líder de equipos, que sigue una secuencia. Entonces esta persona tiene que llevar a cabo estos cursos o aprendizajes para poder formarse como una líder de equipos. Luego hay rutas escalonadas que varían según el nivel. Vemos la ruta de abajo, la ruta de 3 colores. Esa es una ruta escalonada. Hay rutas por grupos, que también esa misma ruta es una ruta por grupos, porque diferentes grupos llevan a diferentes aprendizajes y diferentes conocimientos y al final se adquiere una gran habilidad o un gran logro. Hay rutas libres, que no se tiene una ruta específica, sino que es libre. Y hay rutas, claramente hay rutas híbridas que combinan 2 o más tipos de estructuras. La importancia entonces de las rutas de aprendizaje radica en que sirven de guía, identifican conexiones y dan contexto a los aprendizajes de las personas, de las rutas, de las instituciones. Y los estudiantes y profesionales deben comprender cómo las competencias, los conocimientos y las experiencias se conectan para conseguir nuevas oportunidades. Las rutas y los trayectos de aprendizaje funcionan como un estímulo y sirven para reforzar la motivación y el compromiso en la medida que se avanza y se va consiguiendo lograr el aprendizaje. La segunda pregunta que queremos lanzar en el día de hoy para nuestro webinar tiene que ver con estos trayectos de aprendizaje. Entonces dice la pregunta, ¿hay en tu entidad trayectos de aprendizaje identificados que conlleven a un reconocimiento o una acreditación? Vamos a dar un minutico para que las personas puedan responder. Ahí ya he respondido cerca de la mitad, un poquito más. Ok, entonces, vemos que también hay un leve empate acá entre personas que votaron que sí hay rutas de aprendizaje establecidas y hay algunas que dicen que están en proceso de definición y de construcción de los trayectos de aprendizaje. Bien, esto es muy importante. Si quieres, Ana, compartimos los resultados. Ay, aquí están. Listo. Ya. ¿Sí? Aquí están para que el público los pueda observar. Listo. Entonces, continuamos entonces con la siguiente lámina que se llama el aprendizaje formal versus el aprendizaje informal. El aprendizaje no solo es el que conocemos como el formal, aquel que se desarrolla en un aula, bien sea virtual o bien sea presencial. Nosotros podemos aprender en varios ámbitos. Aprendemos al viajar, aprendemos al socializar con nuevas personas o con nuevas culturas, cuando navegamos en Internet. En fin, casi todos los ámbitos en los que nos desarrollamos representan medios de aprendizaje. Algunos son más formales que otros. Esta imagen a mí me encanta porque pone en evidencia los diferentes ámbitos del aprendizaje y nos permite ver que el mundo digital desde otra perspectiva, la del conocimiento, ¿verdad? Entonces, solemos acreditar únicamente aquellos trayectos de aprendizaje que clásicamente se reconocen como formales en nuestra sociedad. Sin embargo, hay muchos otros, como lo vemos en la lámina, hay muchos otros componentes que aportan a nuestra experiencia y a nuestra trayectoria profesional sobre los cuales no estamos contando su aporte al día de hoy. Entonces, aquí me gusta poner también el ejemplo de una prestigiosa universidad colombiana que tiene hoy una iniciativa muy bonita y acertada, que lo que hace es que pretende combinar y conectar de alguna manera el aprendizaje informal y la parte formal. Se han propuesto entonces crear rutas de aprendizaje con sentido que habiliten la consecución de habilidades duras, su core, ¿no? como universidad, pero que también permitan crear profesionales integrales con competencias socioemocionales aprendidas, por ejemplo, en un contexto de experiencias de voluntariado. Entonces,
Ahí vemos cómo se pueden mezclar ambos mundos. El marco del aprendizaje tradicional viene dado por estructuras de aprendizaje robustas, complejas y de larga duración. Entonces, la educación básica y la educación secundaria, en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, viene usualmente seguida por carreras universitarias de 4, de 5 años, durante los cuales transitamos para obtener una única titulación. Entonces, administrador de empresas, abogado, diseñador gráfico, por poner unos ejemplos. Las características de los mismos estudiantes y su contacto constante con la tecnología hacen que el proceso de aprendizaje se vea centrado cada vez más en las pantallas, en tiempos mucho más breves y en los recursos sobre todo visuales. Inevitablemente entonces la tendencia va cambiando hacia los microaprendizajes, que son metodologías que transforman la información más extensa en contenidos cortos y muy fáciles de asimilar. Los microaprendizajes están compuestos por pequeñas cápsulas de conocimiento, de información que resumen las ideas principales de un tema a desarrollar, y lo que hacen es intentar abarcar de una forma ágil esos contenidos más relevantes, volviendo el tiempo del aprendizaje un proceso mucho más rápido. Entonces, a los estudiantes de hoy en día les llama la atención esta metodología, puesto que los resultados del aprendizaje son casi inmediatos, 2, 3, 6 meses a lo sumo. Los aprendizajes ocurren en base al propio ritmo del alumno. El alumno tiene acceso a los contenidos en cualquier momento y usualmente se ofrecen formatos según el estilo del aprendizaje de cada alumno. Entonces hay videos, hay lecturas, hay diferentes formatos y no solamente prima lo presencial. Entonces, algunos ejemplos de los microaprendizajes para que lo tengamos todo como en un contexto son, por ejemplo, Coursera, EDX, Platzi, etc. El aprendizaje, entonces, bueno, seguimos con el aprendizaje global. Es un concepto que permite a los estudiantes y a los profesores aprovechar el poder de la tecnología para desarrollar relaciones con sus pares globales al mismo tiempo que abordan cuestiones, pues, complejas y importantes. Además de referirse el aprendizaje global a las metodologías como tal, el estudiante global es aquel que busca y que genera proactivamente sus propias rutas de aprendizaje según su trayectoria profesional deseada o según las demandas de su proyecto laboral actual. Entonces yo como estudiante voy a decidir qué necesito, qué quiero estudiar, eso de acorde a lo que yo quiera para mi carrera profesional. Entonces vemos personas que toman cursos o carreras virtualmente en distintos países del mundo según la oferta de su aprendizaje de elección. En el aprendizaje global priman las actividades prácticas, priman los debates dirigidos por alumnos, los aprendizajes grupales y, como les mencionaba ya, las rutas de aprendizaje propias. Bueno, para nadie es un secreto que desde hace ya un tiempo las empresas se han aliado con las universidades con el fin de comenzar a buscar talento entre sus estudiantes. Esta tendencia suena más en países del primer mundo, como Estados Unidos, en donde incluso las llamadas universidades corporativas son también basadas en cursos universitarios producto de la misma alianza, ¿no? Entonces, en pantalla aquí en este momento estamos viendo algunas de las alianzas más famosas. Y en el marco de la virtualización impuesta por la situación de salud pública que estamos viviendo actualmente, esta situación dejará de ser solamente una tendencia para convertirse en una nueva realidad, ¿no? El nuevo normal que llaman y que todos estamos ya viendo todo el día. Habrán tanto alianzas entre instituciones educativas como alianzas entre instituciones educativas y empresas que quieran reclutar ciertos tipos de perfiles en su directorio de talento. Esto llamará inevitablemente a nuevas formas de reconocimiento, como decía Anabela, en donde sean 2 o más los actores partícipes de cada una de las acreditaciones, en el caso de lo que estamos viendo. Luego, seguimos entonces con las nuevas formas de acreditar las rutas de aprendizaje de los conocimientos. Entonces, dicho esto, lo anterior, en la actualidad no hace sentido certificar mediante diplomas tradicionales, más aún cuando el 95% de los procesos de reclutamiento inician en el mundo digital y están orientados hacia competencias específicas. Los estudiantes requieren reconocimientos en un formato portable y verificable.
En un mundo cada vez más digital no tiene sentido, como les decía, seguir acreditando en físico, con trofeos, con premios, con menciones, sino necesitamos algo que se pueda virtualizar también. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como decir que existiendo la tecnología celular, sigamos utilizando los teléfonos de cable. Eso es como para mí la analogía que compete a esta situación. Para ello, entonces, una de las herramientas que más tiene acogida en este momento son las insignias digitales. Las insignias digitales son, o las insignias o las credenciales, también llamadas credenciales digitales, son representaciones visuales de un logro, de una competencia o de un aprendizaje adquirido que son verificables en línea y en tiempo real. Estas credenciales se diferencian de los diplomas físicos o de los diplomas en PDF en tres aspectos muy importantes. Aquí es donde viene como la gran diferencia. Las insignias digitales son seguras y no tienen riesgo de ser falsificadas porque son registradas en tecnología blockchain. Son socializables en redes sociales como LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. Y además contienen las evidencias que soportan la consecución del logro. Si seguimos entonces vemos que una insignia digital contiene dos partes. Contiene la parte de la imagen gráfica, que es la que vemos en la carátula, y contiene también una metadata, que son los datos específicos que permiten validar su origen, el emisor, la autenticidad y otras características que son también relevantes a la consecución del logro. Entonces, las credenciales digitales lo que ofrecen son una visión granular sobre las habilidades de una persona, o los logros, o un aprendizaje, ofreciendo un panorama claro sobre lo que esta persona sabe hacer y lo que puede hacer. Cada vez más los empleadores basan sus decisiones de contratación o promociones de talento en estos indicadores de habilidades granulares. Las insignias digitales son un estándar global de código abierto con millones de usuarios y operan en más de 194 países. Seguimos entonces para contarles que las insignias digitales cuentan la historia tras el logro alcanzado. A diferencia de cualquier otro método de certificación, llámese certificados en PDF o en papel, las insignias digitales contienen toda la data del logro alcanzado, de manera que la persona que esté visualizando la insignia pueda tener toda la información posible relacionada a aquel logro. Entonces, ¿qué datos contiene una insignia digital? Allí hay un ejemplo, salen algunos datos, pero entonces se tiene el lugar donde se puede customizar el logo de la empresa que emite la insignia digital, está el título de la certificación, la competencia adquirida o el logro, el nombre del titular de la insignia, el nombre del emisor, la fecha, las redes sociales en las que se puede compartir, la descripción del logro, el enlace para el perfil del individuo o el acreditado, el enlace para por supuesto, ir al perfil del emisor de la insignia digital, están los requisitos que tuvo que completar esta persona para adquirir esa insignia digital, la descripción como tal del criterio o el proceso de aprendizaje por el cual tuvo que pasar para ser merecedor de la insignia, y también está la evidencia. La evidencia es una foto, un texto, un video, un audio o un link que brinde alguna evidencia del conocimiento o del logro que se alcanzó. Entonces, acumulando insignias digitales, cada persona puede crear un perfil profesional conforme a las necesidades del siglo XXI, que le brinde pues la posibilidad de visibilizar sus logros de una manera más acorde a los nuevos contextos virtuales de los que hablábamos con Anabel. Vemos entonces la necesidad de transicionar hacia la acreditación digital con una herramienta que nos permita conseguir estos objetivos que vemos allí. Una estrategia de reconocimiento y acreditación digital debe procurar el incremento de oportunidades para los estudiantes cuando salgan al mercado laboral, y también pues orgánicamente la marca de la entidad, es decir, de la institución educativa o de la organización, se verá proyectada y se verá mejor posicionada en los buscadores de la web. El compromiso de los estudiantes se verá incrementado en la medida en que podamos implementar algún componente de gamificación que motive a las personas a conseguir alcanzar los hitos de los trayectos de aprendizaje que hayamos establecido, de los que estábamos mencionando anteriormente. Esto, desde luego, que nos ayudará también a potencializar los programas, a promover una cultura de desarrollo y de reconocimiento en nuestra institución educativa.
Y por último, también hay un componente importante en la reducción de costos y asociados y a la logística de la emisión de certificados o títulos. Entonces, ya para cerrar el tema con las insignias digitales, consideramos que esto es una herramienta muy apropiada en este nuevo contexto de la virtualización, y que llega para quedarse y llega para encontrar la brecha y acortar la brecha de habilidades entre los estudiantes y el talento que están buscando en el mercado laboral. Ana. Listo. Bueno, gracias, Steph. Antes de llevarnos pues, compartir con ustedes como cuáles son esos grandes takeaways o las grandes conclusiones que nos llevamos de esta sesión, para hacer un poco más tangible para aquellos quienes aún no hemos tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan las insignias digitales, aquí hice un filtro en LinkedIn donde podemos ver en tiempo real cómo las personas, diferentes estudiantes y profesionales pueden compartir entonces sus logros en línea y en tiempo real. Entonces las insignias inicialmente, como comentaba Estefanía, a primera vista son un sello que a alto nivel pues muestra cuál fue el logro alcanzado por esta persona, pero ellas son interactivas. Cuando yo hago clic sobre una insignia digital, puedo ver entonces cuál fue el proceso de aprendizaje por el cual pasó la persona, cuáles fueron las habilidades que obtuvo en ese proceso de aprendizaje, haciéndolo, llevando pues todo al detalle, esa granularidad de la que estábamos hablando anteriormente, cuáles fueron los criterios o los pasos por los cuales tuvo que pasar la persona para ser merecedora de ese logro, y también podemos entonces colgar las evidencias. Entonces creíamos que era importante, pues antes de cerrar, mostrarles un poquito cómo funcionaba la herramienta. Y ya volviendo entonces a la presentación, voy a expandir aquí un poco mi pantalla para luego dar paso a las preguntas. Queremos que entonces cerrar con 3 grandes conclusiones. El objetivo de este webinar era cómo impulsamos la apropiación digital en la educación, y nosotros quisiéramos que se quedaran con 3 grandes mensajes. El primero es que el abismo se cerró. ¿Se recuerdan de la curva que vimos al inicio del webinar? La brecha entre los early adopters y la mayoría temprana. Ese abismo se cerró. Ya hoy todos, incluso la competencia, cada uno de nosotros, pasamos a ser early adopters. Esta es nuestra nueva realidad y tenemos que actuar en consecuencia. Número 2, la velocidad no es excluyente de un marco metodológico para impulsar la adopción o la apropiación digital. Tienen que saber que cuentan con marcos de abordaje, herramientas, metodologías y mecanismos para lograr que esas personas adopten la tecnología de la mejor manera posible, aún así cuando no haya sido planificada, sino que haya sido impuesta. Entonces les invitamos mucho a que se busquen marcos de abordaje, metodologías y maneras en cómo podemos, y empatizar mucho, ponernos mucho en los zapatos de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, en cómo le podemos entonces hacer la vida más sencilla para adoptar estas nuevas herramientas. Y por último, y la tercera grande conclusión es esta: la nueva realidad es blended learning. Incluso cuando el COVID-19 culmine, más nunca me atrevería a decir yo que vamos a volver a 100% de presencialidad. Entonces nuestra nueva realidad es aprendizaje híbrido. La nueva realidad también implica, más allá de los títulos, certificar competencias y microcredenciales. Ya para nadie hace sentido en esta nueva realidad esperar 4 años para tener un reconocimiento formal de mi casa de estudios. Yo quiero aprender y mostrar al mundo lo que soy capaz de hacer. Entonces, esas rutas de aprendizaje y esas microcredenciales cada vez son y van creando más tendencia. Y por último, el reconocimiento es digital. Atrás quedaron entonces los títulos y los diplomas tradicionales. Las personas y los estudiantes y los profesionales necesitan una nueva manera de demostrar sus logros. Y eso, la nueva tendencia para esto es entonces las insignias digitales. Allí entonces en la pantalla al lado derecho les hemos puesto un código QR, los invitamos a que lo escaneen con su cámara de fotos de celular
y al escanearlo van a ver entonces la vista que yo les mostré ahora en LinkedIn, donde pueden ver entonces en tiempo real cómo funcionan las insignias, pueden interactuar con ellas y probarlas. Y entonces ahora pues le doy el paso a Sergio, quien es el que va a estar moderando las preguntas de la sesión. Entonces, adelante Sergio, que me parece que veo varias preguntas ahí en el chat. Muy bien, Estefanía y Anabela, gracias por compartirnos esos grandes consejos que vemos son de gran utilidad para todos nosotros. Como tú bien lo decías, vamos a dar inicio al espacio de preguntas realizadas por el público. Hemos recibido varias preguntas hasta el momento, por lo que intentaremos responderlas todas según el tiempo que tengamos disponible. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta dirigida para Anabela, realizada por Santiago Yepes. Sí. Dice Santiago Yepes, ¿cómo podría darse la evaluación sistemática y normalizada para la educación informal? ¿Certificados de competencia o diplomas? Eso es gracias Sergio, esa es una de las preguntas o los temas que están en boga ahorita, digamos, es todo el tema de la evaluación, ¿no? Porque más allá del proceso de dar el aprendizaje, que de alguna u otra manera lo hemos, lo hemos pues buscado las herramientas, bien sea en Zoom, bien sea un Teams o un LMS, pues digamos que de alguna manera estamos llegando al estudiante, pero lo que tiene que cambiar sin duda o lo que nos tenemos que adaptar es a los mecanismos de evaluación de competencias. Pues allí realmente va a depender mucho de los objetivos o digamos del diseño instruccional y curricular que tenga cada una de sus entidades educativas. No me atrevería yo a opinar sobre esto porque esto ya es más un tema mucho más académico que de tecnología, pero lo que sí tiene mucho sentido en lo que dices es, y hablando nuevamente del framework de apropiación digital, abajo hablamos de procesos. No basta solo con tener las herramientas, no basta solo con tener Zoom, Teams, un Moodle. Tenemos que articular los procesos atrás para garantizar entonces que esos procesos de evaluación también migren al mundo digital y los docentes puedan ver el impacto y los indicadores, no solo en el uso de las nuevas herramientas, sino que realmente el estudiante se haya llevado ese aprendizaje. Allí, como te digo, depende mucho de la estrategia que tengan ustedes y de los procesos de evaluación internos de competencias y digamos de cuáles o en qué herramientas tecnológicas pudieran apalancarse para hacerlo. No me atrevería a decir que hay un mecanismo estándar para hacerlo. He visto muchas guías a propósito del tema. Voy a mirar al finalizar la sesión si te puedo compartir un documento que vi hace poco que hablaba precisamente de eso, pues para que te lleves una información más completa. Muy bien, Ana, gracias. Continuamos con la segunda pregunta dirigida para Estefanía. Nos dice Melvin Ernesto Rubio, ¿las insignias pueden tener vencimiento en el tiempo? Gracias, Melvin Ernesto, por tu pregunta. La respuesta es, las insignias digitales pueden tener la caducidad que el emisor quiera que lleve cada una de ellas. Es decir, si yo por graduarme de administradora de negocios internacionales obtengo mi insignia digital, esa no va a caducar en el tiempo, ¿verdad? Porque yo adquirí el conocimiento y pues eso es un indicador de que ya nadie me puede quitar el conocimiento. Pero, por ejemplo, hay un caso de uso en las insignias digitales en que, por ejemplo, es reconocer o acreditar una membresía. Entonces, los asociados, tenemos varios clientes en Acredita que son asociaciones profesionales y cuyos asociados otorgan insignias digitales a estos asociados para nombrar pues las membresías. Si una persona o una institución deja de ser un asociado, se le puede revocar la insignia de asociado. Entonces son dos casos de uso diferente, pero la realidad es que si yo, por ejemplo, me acredito un conocimiento, me acreditaron un conocimiento, un aprendizaje, ese no debería ser revocado, debería permanecer en mi hoja de vida y en mi portal de insignias digitales para siempre, durante toda su vida útil, por así decirlo. Gracias, Sergio. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Sí, continuamos con la tercera pregunta. Esta pregunta va dirigida para ti, Ana.
Ok. ¿Cómo impulsar de manera correcta una cultura orientada hacia lo digital en tiempos de crisis? Bueno, de acuerdo, pero tiene que ver un poco con el framework o con el enfoque de abordaje que veíamos al inicio. Y si quieren me remito nuevamente a la lámina. Eh, aquí. De acuerdo, miren. Y tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita. Incluso, o sea, la velocidad de la metodología o lo que estamos viviendo no son excluyentes de poder obtener unos buenos resultados. Yo me atrevería a decir que, pues, utilizando este framework, este enfoque de abordaje, claro que esto luego toca aterrizarlo a un plan y a unas fases y acciones concretas, pero lo que no podemos dejar pasar es, uno, dar a conocer la herramienta y cómo utilizarla. Por ejemplo, yo te digo, en el caso de mis hijos, ellos todos migraron en el colegio a unas nuevas plataformas digitales y realmente, pues de un día a otro dijeron, esta es la plataforma y no nos enseñaron cómo utilizarlo. Fue un proceso más como de ensayo y error. Entonces, sí es importante, si bien yo sé que todos estamos como muy apurados o se nos vino esto encima, es importante socializar la herramienta, los beneficios, dar guía en su uso para que las personas puedan apropiarla de la mejor manera posible. Comunicar, comunicar y comunicar. Repito, ahorita en esta fase es sumamente clave y me atrevería a decir y pensar mucho todo en el UX, ¿no? En la experiencia de usuario. Y aquí son varias cosas, ¿no? Uno tiene que ver con la herramienta y qué tan fácil y qué intuitiva le permite al usuario, porque mientras la herramienta sea más fácil e intuitiva, pues más fácil va a ser la apropiación. Yo tenía un jefe en Ecopetrol, él era muy chistoso, y él decía, bueno, pero es que nadie tiene que certificarse para utilizar Waze, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, claro que no podemos comparar peras con manzanas, pero lo que quería decir es lo siguiente, es decir, nosotros deberíamos tratar de hacer de que nuestras herramientas o las que ponemos a disposición de nuestros estudiantes sean lo más amigables o intuitivas posibles para que ellos puedan apropiar la tecnología de una manera más rápida, superar esa curva de aprendizaje más pronto, y eso de alguna manera nos evita entonces a tener que hacer estos esfuerzos de formación que sabemos que en estos momentos pues a veces a la gente le cuesta, digamos, hacer el apartado para formarse en estas nuevas herramientas. Y por último, pues también buscar entonces esas personas o esos modelos internos en las organizaciones o en las universidades, aquellas personas que las hayan logrado apropiar y en lugar de buscar a veces dónde están las fallas o por qué algunos no las están apropiando, buscar a quienes sí lo lograron, hacer de ellos un ejemplo, ver qué funcionó en ellos y tratar de replicar eso en los demás usuarios. Eso realmente es una estrategia que también funciona bastante bien. Muy bien, Ana, gracias. Vamos a continuar con las últimas dos preguntas. La primera dirigida para Estefanía y la segunda dirigida para Tiana. Ok. Nos pregunta Tatiana Daza, ¿alguna recomendación para buscar sitios que certifiquen insignias digitales? Y la verdad, lo primero que te quiero recomendar es seguir Acredita en nuestras redes sociales. Esporádicamente publicamos allí algunos de los sitios que ofrecen cursos gratis o a veces ofrecen insignias digitales por aprender una nueva actividad, una nueva habilidad. Y lo segundo es pues mencionarte que en Acredita nosotros proveemos la plataforma mediante la cual se puede certificar con insignias digitales y algunos de nuestros clientes que te puedo mencionar que certifican y acreditan con insignias digitales, en Colombia específicamente la Universidad del Rosario, la Universidad de Externado, la Universidad de la Costa, la UNAV en Bucaramanga, la Fundación Libertadores, la UPB, entre otras. En Costa Rica tenemos Senfotec, en México BEDU y la Universidad Virtual de Liverpool, y hay también proyectos en marcha en Chile, en Perú, en Ecuador y en Brasil. Entonces, bueno, si nos sigues en redes sociales, ciertamente te podrás enterar de varios de nuestros clientes. Gracias. Continuamos con la última pregunta del día de hoy. Nos pregunta Emilio Lanusa, ¿qué tipos de herramientas digitales existen para apoyar la investigación en la etapa de campo? Wow, esa es una pregunta bastante académica, Emilio. Lamentablemente, ahí sí no es mi especialidad. Digamos que la especialidad
mía, digamos, en herramientas digitales es más en los MOOCs o en las estrategias o en las plataformas de e-learning y también en las insignias digitales, pero apoyar los procesos de investigación, por ahora no conozco. En todo caso, tengo varias guías y varias investigaciones, que fue lo que les comenté anteriormente, y antes digamos, de recomendar alguna u otra que haya escuchado por un chat, prefiero remitirme como a esas fuentes oficiales. Me llevo tu pregunta y luego buscamos entonces alguna manera cómo apoyarte o cómo ponerte en contacto de pronto con alguno de nuestros clientes que de pronto que ya haya utilizado algún tipo de estas herramientas y te puedan brindar un poco de orientación al respecto. Gracias, Ana. Con esto damos cierre el espacio de preguntas. Les agradezco, Ana o Steph, puedan pasar a la última diapositiva. Sí, señora, A aquí las está. personas interesadas en profundizar conocimientos sobre las enseñanzas digitales, les vamos a hacer una invitación muy especial a una sesión de 30 minutos que llevaremos a cabo el día de mañana a las 11 de la mañana, hora Colombia. El link para registrarse lo encuentran en pantalla y se los vamos a compartir por el chat del webinar. Como les había comentado al inicio del webinar, les tenemos una sorpresa, la cual es el sorteo de un bono de Amazon por valor de $25. El sorteo será entre las personas que cumplan las siguientes condiciones. La primera consiste en seguirnos en nuestra página de LinkedIn. En pantalla están viendo el link de nuestra página oficial y también les quedaría más fácil buscar en la barra buscadora de LinkedIn @acredita con doble T. De acuerdo. Allí la idea es que nos busquen, nos den follow y la segunda condición es que tienen que darle like a nuestra última publicación que van a encontrar en LinkedIn. Aquellas personas que cumplan con estas dos condiciones podrán estar más seleccionadas para ganarse el bono de Amazon por valor de $25. El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes y estaremos anunciando los resultados la próxima semana vía correo electrónico al correo que cada uno de ustedes registró para esta sesión. No siendo más y para finalizar, queremos agradecerle a Edutecnia, son nuestros patrocinadores oficiales de este evento. Para quienes no saben, Edutecnia es la exhibición internacional de recursos de innovación, tecnología, logística y administración para las entidades educativas en América Latina. Gracias a Anabela y Estefanía por sus valiosas apreciaciones y a las personas que participaron. Esperamos el webinar haya sido de contenido muy valioso para cada uno de ustedes. No lo olviden, recibirán a sus correos el video de este webinar junto con la presentación. De nuevo, muchísimas gracias para todos. Mi nombre es Sergio Abella y esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Buen día para todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto compartir con todos ustedes.